Vamos a dar inicio a la clase. Buenas tardes a todos. Las disculpas del doctor Salvador por no poder asistir a esta clase. Tuvo un imponderable, me pidió que yo lo reemplace y que, bueno, este, siga con los contenidos de bioética que restan por determinar en esta parte del cuatrimestre. Bueno, habíamos empezado la semana pasada determinando varias cuestiones interesantes de lo que era la bioética, como son su concepto, la etimología de la palabra, de dónde surgía, el objeto, básicamente el dilema ético, el dilema moral, hacia dónde iba apuntado el tema de la bioética. Y habíamos especificado un poco el ámbito de acción de los comités de ética, que básicamente es la forma práctica en la cual la bioética se exterioriza, ¿no? Tenemos la parte teórica, que es la que nosotros siempre desarrollamos en las clases teóricas, si se quiere, y la que la doctrina plantea, y luego la parte práctica que se realiza a través de los comités de bioética. No sé si aquellos que no hayan podido estar en la clase pasada, hablamos de los comités de ética asistencial y los comités de ética de investigación. La principal diferencia de cada uno de ellos es que unos emiten resoluciones que son a título de recomendación y el otro básicamente emite resoluciones imperativas, o sea, de obligatorio cumplimiento. ¿De obligatorio cumplimiento para quién? Dirán ustedes. Bueno, obviamente para aquel que lo solicite y que se haya relacionado dentro de este caso particular. Muchas veces son las instituciones hospitalarias, otras tantas son médicos, otras no menores son muchas veces los mismos pacientes, ¿no? Como actores dentro de un proceso judicial, ¿no? Pero no tenemos que considerar la bioética limitada hacia la judicialización de la salud, sino que la bioética también tiene funciones consultivas, funciones de investigación, funciones de transferencia, ¿no? O sea que no solamente nos va a hacer de utilidad la bioética cuando tengamos que afrontar un proceso judicial, sino que también puede tener su ámbito de acción, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito extraacadémico, pero por fuera de los procesos judiciales, como son todas estas funciones que yo les explicité anteriormente. Concretamente, lo que había planteado la idea de explicarles hoy era un poquito cómo funciona la bioética en el ámbito del derecho a la salud en la República Argentina en la actualidad, ¿no? Y para eso, esto yo también generalmente lo planteo desde el lado del derecho a la salud pública y derecho a la salud no pública, ¿no? O semipública o privada, que son las dos vertientes de la salud no pública, de acuerdo a distintos tipos de filósofos, ¿no? Que es lo que plantearon distintos tipos de filósofos que dieron lugar, si se quiere, a posturas filosóficas, valga la redundancia, que apoyaban a una u a otro de los sectores, ¿no? Sector público, sector privado. Lo interesante que siempre viene a la mente caracterizar es que muchas veces nosotros cuando hablamos de salud pública y bioética en la República Argentina lo realizamos teniendo en cuenta un bagaje conceptual que lo venimos arrastrando desde hace muchas décadas. El bagaje conceptual que venimos arrastrando hace muchas décadas y que ya lo hemos naturalizado es concretamente, obviamente, la mención a entender que el derecho a la salud en la República Argentina es público, ¿no? Es universal. Y ahí es en donde muchas veces se van generando distintos tipos de opiniones y consideraciones. Hablamos de que es público y que no es gratuito, ¿no? Si bien nosotros, cuando vamos a atendernos a un hospital público, no debemos abonar un costo, como puede ser de consulta, de internación o de intervención quirúrgica, es muy parecido a lo que pasa en la salud con la educación, ¿no? La educación no es gratuita, la educación es pública, la universitaria concretamente en la cual nosotros estamos desarrollándonos, requiere de inversiones, de planificaciones presupuestarias y de recursos, evidentemente, para poder funcionar. Esto
si se ve desde el lado del recipendario o del quien recibe, si se quiere, los frutos tanto de la salud como de la educación, podríamos considerarla como gratuita. Pero tampoco podemos caer en la inocencia de entender que la salud o la educación es gratuita, porque todos ustedes, o muchos de ustedes, hoy en día la situación económica no sea la mejor, pero han realizado o realizan tareas en relación de dependencia, ¿no? Con ello, concretamente, ustedes están realizando aportes indirectos en la contribución social, en distintos tipos de aportes patronales, ¿no? Que hacen muchas veces las veces de financiamiento, ¿no? Por distribución de recursos para ser destinados a salud, educación, seguridad. Por eso se habla de que todos los servicios que brinda el Estado no son gratuitos, sino que son públicos. La diferencia entre la gratuidad y la publicidad es básicamente a quién va dirigido, ¿no? Es un foco de concepto totalmente distinto. La gratuidad apunta al ejercicio del derecho. La publicidad apunta hacia quiénes va dirigido, ¿no? La forma de ejercicio y el destinatario difieren, pero bueno, podemos llegar a entender entonces que zanjada esa teoría, esa discusión, que no tiene mucho sentido tampoco, valga la redundancia, estamos hablando de salud pública o salud no pública. En la historia de la República Argentina decíamos que la idiosincrasia del argentino está a la cabeza de que la salud tiene que ser pública, que no puede concebirse una función distinta del Estado en materia de derecho a la salud que no sea la de brindar el derecho a la salud. Bueno, esto ya lo dicen los tratados internacionales. Obviamente, los tratados internacionales que ratifica la Argentina en el 75, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, reformada última del año 1994, esto lo refleja, no sin entender, no sin entender que estamos frente a un país que adopta una forma de gobierno y una forma del ejercicio de las libertades tales que permite básicamente la libre competencia. Entonces, teniendo en cuenta el rol del Estado y la función ordenada de salud pública, que es básicamente la de inversión y la de tratar de satisfacer los recursos sanitarios, por el otro lado, el Estado no puede intervenir en la competencia. La competencia generalmente contra la salud pública o a la salud pública es de la salud semipública, obras sociales, por ejemplo, o de la salud privada, empresas de medicina prepaga. De acuerdo, y esto también es digno de ser entendido por la idiosincrasia de la Argentina, de acuerdo al gobernante que esté de turno, muchas veces encontramos orientaciones más hacia un lado o hacia el otro. Mientras, por ejemplo, podemos encontrar en la década de los 90 una orientación mucho más dirigida hacia el sector privado exclusivamente, en demérito del sector público, ¿no? Y del sector semipúblico. Los años subsiguientes, con la crisis política y económica argentina y la forma de rediagramar el derecho a la salud, se fue, si se quiere, tratando de avanzar en una reestructuración del sistema de salud público, ¿no? Que hoy en día, y hasta hoy en día, todavía se debe, ¿no? La pandemia del coronavirus lo único que hizo fue acentuar estos problemas, que más allá de lo que son las carencias presupuestarias, van dirigidos hacia la cuestión. La República Argentina ha tenido en su historia distintos tipos de estadios en cuanto a la centralidad o periferia del derecho a la salud. Cuando hablo de centralidad o periferia, apunto, si se quiere, hacia entender que quién brinda el derecho a la salud, ¿no? Mientras en un primer momento, con el bienestarismo, se establecía, si se quiere, una forma de centralismo en cuanto a quién debía garantizar el derecho a la salud, desde un punto de vista burocrático y de aplicación. Era el Estado Nacional el que tomaba las riendas, si se quiere, del derecho a la salud y del ejercicio de la garantía del derecho. En épocas alternas o distintas a estas, avanzando en el tiempo, esto se fue morigerando, ¿no? De hecho, hoy en día, nosotros tenemos en cuenta que la competencia en materia de derecho a la salud no es federal, sino que es provincial. Esto es producto de distintas reformas que tuvo el sistema sanitario público a lo largo de los años, ¿no? De allí no escapa la
realidad de que los hospitales públicos, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, el único que tenemos es un hospital provincial, no es nacional, ¿no? Con esto, ¿qué se ha querido hacer? Tratar de reducir la burocracia tendiente a poder llegar de manera más ágil y más dinámica a los territorios, ¿no? En la evolución del concepto, ya hacia las últimas décadas, lo que se habla es de la regionalización de la salud pública, ¿no? Siempre hablando de salud pública. La salud privada tiene otra estructura que obedece, si se quiere, a otro tipo de destinatarios, a otro tipo, si se quiere, si bien el objeto es el mismo, tiene otros tipos de destinatarios, otros tipos de prioridades, ¿no? Otro tipo, o cuantitativamente mucho menor la tiene el sistema sanitario privado al sistema sanitario público o semipúblico, estamos hablando de 60-40 aproximadamente entre el sistema sanitario público y semipúblico y contra el sistema privado, 60% el público, 40% el privado. Toma mucha demanda, eso es importante. Y cuando hablo de importante, subrayo la palabra importante, porque ustedes imagínense si el Estado debiere garantizar el derecho a la salud al 100% de la población. En realidad, en los papeles, en el deber ser, esto es así. En el ser no es así, obviamente porque existen las empresas de medicina prepaga y la salud privada. Imagínense ustedes si no existiera esta empresa de medicina prepaga y salud privada. El Estado, que hoy en día, y el estado de los hospitales y de la salud hoy en día, deja de ser el ideal, imagínense con 40% más de demanda, ¿no? Bueno, algo parecido fue lo que pasó en los 90. En los 90 sucedió una gran expulsión de mano de obra de las empresas y del Estado también, con la reforma del Estado, una desinversión en el sistema de salud pública evidente y a las claras. Por un lado, lo que se hacía era expulsar mano de obra que generaba desempleo. Ese desempleo iba generando en los núcleos familiares la imposibilidad de poder acceder a una obra social o una empresa de medicina prepaga, y entonces iba a engrosar la demanda de la salud pública. O sea, para el Estado no era prioritaria la asignación de recursos al sistema de salud pública, hasta tanto no se efectuare, si se quiere, el relevamiento del estado en el cual había quedado el sistema de salud pública. Esto forma parte de lo que fue la reforma del Estado. La reforma del Estado, concretamente, en la década de los 90, tuvo en cabeza, entre otros doctrinarios, a Dromi, que pensaban básicamente en el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo fue tomado concretamente en la República Argentina, apuntado hacia realizar un relevamiento primero del sistema de salud pública, como se hallaba, luego de establecer el estado del relevamiento, establecer las causas y consecuencias de su mala administración, entonces tratar de redistribuir los recursos escasos que se tenían para tender hacia satisfacer este bien primario, ¿no? Esto solayado, ¿no? Esto con muchas palabras lindas y bonitas, no es más ni menos que decir, bueno, el sistema de salud pública fracasó, vamos a darle participación al sistema de salud privada y, concretamente, lo que vamos a hacer es, hasta tanto no se realice un estudio analítico de dónde va la plata y en qué se invierte, no vamos a invertir más. ¿Qué fue lo que sucedió? La desinversión trae recesión en el sistema sanitario público y se resiente el sistema. Imagínense ustedes que si uno desinvierte, vamos a la economía familiar, no es muy diferente, o no debería ser muy diferente, la administración de recursos del Estado de la economía familiar. Eso lo han escuchado hablar muchas veces. En algunos aspectos, en la microeconomía es así, la macroeconomía es distinta, son otras variables, pero hablando mal y pronto, tratemos de trazar un paralelismo. Y ustedes imagínense si en su casa, la cual ustedes habitan con su familia, de su propiedad, no realizan inversiones en cuanto a infraestructura, en cuanto a sostenimiento de paredes, techos, servicios, bienes, durante 20, 30 años, 40 años. Bueno, esa desinversión que ustedes están haciendo repercute directamente en la calidad de la institución, si se quiere sería el establecimiento que es su casa, y de los servicios, ¿no? Esto, evidentemente, si uno tiene
una familia compuesta por una familia tipo, con la madre, el padre y 2 hijos, se podrán manejar de una determinada manera. Imagínense si ustedes le incorporan, además de eso, 5 personas más viviendo en una misma unidad, ¿no? Imagínense un departamento, 2 ambientes, o 3 ambientes, como ustedes lo quieran plantear, en el cual tienen 2 habitaciones, una para para la pareja, para los marido y mujer, y otra para los hijos. Ustedes imagínense que si dentro de esa misma habitación en la cual están viviendo o conviviendo 2 hijos, se suman 4 más. Bueno, eso va a generar obviamente una tensión, un sistema de tensión. Eso no es ni más ni menos que lo que pasó en el sistema de salud pública. Si no se invierte en infraestructura, en calidad, en equipamiento, genera una desinversión, genera una recesión en el ámbito de salud pública, y eso en la década de los 90. Hablando muy rápido, muy por arriba y mal y pronto, si se quiere, ¿no? Pero un día se puede realizar, ustedes pueden estudiarlo y analizarlo, esto está todo escrito, todo analizado, todo estudiado, hay de las distintas posiciones y vertientes cuáles fueron las causas y consecuencias de lo que se denominó reforma del Estado y privatización, pero bueno, concretamente, a grandes rasgos, y hablando burdamente, si se quiere, podemos llegar a esa conclusión. Ahora, con este punto de análisis, ¿en dónde nosotros nos encontramos desde un punto de vista filosófico? Que es básicamente la necesidad de la reflexión filosófica que nosotros tenemos que hacer. Bueno, yo les propongo hacer una reflexión desde el punto de vista maquiavélico, si se quiere, desde el punto de vista de lo que opinan filósofos ajenos, si se quiere, esta idiosincrasia que yo les vine detallando en estos últimos 15 a esta idiosincrasia, si quiere, las antípodas de ese pensamiento, como pueden ser, por ejemplo, filósofos del norte, filósofos norteamericanos. Bueno, y ahí podemos encontrar 2 filósofos que, dentro de lo que es la filosofía del derecho a la salud y la teoría de la justicia aplicada al derecho a la salud y a la bioética, tenemos 2 visiones totalmente distintas. Los 2 de Estados Unidos, tengan en cuenta esto. Uno es el filósofo John Rawls, se deletrea John Rawls, es R-A-W-L-S. John Rawls fue un filósofo norteamericano, fallecido hace escasos años, que desarrolló una de las últimas teorías de la justicia formal, si se quiere, ¿no? Cuando hablamos de teoría de la justicia, podemos retrotraernos, si se quiere, hasta Aristóteles, que fue uno de los primeros que esbozó una teoría de la justicia formal, ¿no? Con aspectos de forma, con aspectos, por supuesto, también con aspectos de fondo, le siguió también, o le antecedió Platón también con su justicia natural, ¿no? Con su derecho natural. Y bueno, luego, por supuesto, a lo largo de los tiempos, desde el medioevo, pasando por las teorías contractualistas, siguiendo por Kant, siguiendo por Hegel, cada uno de ellos fue realizando, Schopenhauer, fue realizando su Heidegger, también fue realizando su aporte a la mente, y los voy desarrollando, pero bueno, se me viene a la mente distintos tipos de teorías. Una de las últimas, y que si se quiere engloba de una manera más fehaciente lo que fue la teoría kantiana, ¿no? Es básicamente esta teoría de John Rawls. John Rawls establece la teoría de la justicia como imparcialidad, ¿no? Él plantea básicamente la necesidad de que, estamos hablando de que son filósofos que plantean teoría de la justicia, son filósofos contractualistas, estos 2 que nosotros vamos a plantear. Cuando hablamos de contractualistas, ustedes se les vendrá a la mente el contrato social, ¿no? El contrato social, los filósofos contractualistas, la Francia en albores, ¿no? La Francia liberal, ¿no? Bueno, Rousseau, ¿no? Montesquieu, en Inglaterra, Thomas Hobbes, John Locke, ¿no? Bueno, la idea de John Rawls es partir de la base de una teoría de justicia teniendo en cuenta un contrato social, ¿no? Toda teoría filosófica parte de la base de un contrato social, ojo, no crean que los contractualistas lo que hicieron fue formalizar la idea de un contrato social. Siempre existió el contrato social, siempre se planteó, siempre existió, y esto es así. Desde la época de Aristóteles, planteando una idea de contrato social material basado en la realidad, o Platón, cuando planteaba un contrato social basado
en el derecho natural, en las ideas, ¿no? Pasando por todos los filósofos que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Todos tuvieron una visión de cómo se debe analizar sociológicamente. Sociología y filosofía, bueno, de hecho en el nuevo plan de estudios están juntos. Ustedes no tuvieron la oportunidad de cursar con el nuevo plan de estudios, seguramente, porque están cursando seminarios, porque son del plan 88, el plan tradicional, el plan del cual salimos todos, pero bueno, los alumnos, los nuevos alumnos del plan nuevo tienen filosofía y sociología juntas. Van muy de la mano, ¿no? Ustedes vean que es muy difícil disociar a un sociólogo de los especialistas en sociología que hayan escrito y que no lee filosofía, ¿no? Sin ánimo de ofender a los sociólogos, si se quiere, algunos interpretan que la sociología es una rama de la filosofía, ¿no? Otros plantean su autonomía. Pero bueno, eso es una discusión bizantina que nunca se va a zanjar, como aquella que plantea que el derecho ambiental es independiente o autónomo y no forma parte del derecho administrativo. Son discusiones que tampoco vienen a caso y se tiene que avanzar en otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, la idea del contractualismo de John Rawls parte de la base de que, antes que nada, estamos hablando de un filósofo norteamericano. Esto no se lo olviden. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del norteamericano, ¿cuál es? Imagínense, en materia de bienestar público, en materia de derechos que deba garantizar el Estado, como Estado de bienestar o Estado benefactor, tuvo que ser sacudido por una guerra mundial en la cual primero no participó, es afrendado con un bombardeo a Pearl Harbor y ahí ingresa en la guerra. Estados Unidos no quería ingresar en la guerra, ingresa en la guerra y bueno, luego obviamente la situación de devastación de la economía, obviamente de la salud primero, nadie está dejándolo de lado, pero luego la economía se pone en marcha, si se quiere, con un plan bienestarista. Un plan bienestarista, que es el plan Roosevelt, ¿no? El plan Roosevelt no era otra cosa que un plan bienestarista. Poniendo en cabeza del Estado una nueva concepción del Estado, ya no era el Estado totalitario, tengan en cuenta eso, ¿no? Ustedes ubíquense antes del 40 los Estados-nación, no sé si se acuerdan de derecho político, los Estados-nación, la Sociedad de Naciones y su antecedente de la Organización de Naciones Unidas, la concepción de la nación yendo para atrás, los zares y la monarquía, yendo para adelante, poniéndose en ese punto, los estados totalitarios del 40, el quiebre de los estados totalitarios, que fue una última expresión, si se quiere, de absolutismo, ¿no? Tenemos el absolutismo monárquico, el absolutismo dictatorial, si se quiere, divididos. El monárquico cae, el absolutismo dictatorial se mantiene, viene la Segunda Guerra Mundial y ahí se condena el absolutismo dictatorial. Es una realidad. Cae Hitler, cae Mussolini, cae Franco, ¿no? Bueno, Franco fue una situación distinta porque primero España no participa directamente de la guerra y después, bueno, se salva, entre comillas, si se quiere, Franco, entonces con esa forma de neutralidad se salva políticamente, si se quiere, aunque queda condenado por la guerra civil con una marcada ideología hacia ese absolutismo, esa crítica a la sociedad, no sé, si se quiere, no quiero decir comunista, pero bueno, a una sociedad alterna a la que él quería plantear, que era totalitaria, ¿no? Pero bueno, eso es historia, pasó y se consolidó de una manera determinada, ¿no? ¿Cómo se consolida? Con el plan Roosevelt, esa es la forma que las sociedades avanzan, ¿no? Entonces dicen, a partir de ahora, bueno, nos destruimos entre nosotros, nos atacamos entre nosotros, bueno, ahora entre todos juntos vamos a tratar de reconstruir esto. Y lo reconstruyen con planes desde el Estado, ¿no? Fue la última época fuerte y de presencia fuerte en Estados Unidos, ¿no? Después podemos encontrar pinceladas en muchos presidentes,
si analizamos las presidencias norteamericanas, desde 50 en adelante. Una de las últimas experiencias fue la de Barack Obama, cuando él hace el Obamacare, que era básicamente la idea de que el relevamiento era un hecho, ¿no? Había millones y millones de personas sin cobertura de seguro social. Cuando estamos hablando de seguro social sanitario, ¿no? Seguro social obligatorio que genera Obamacare, la necesidad de cubrir sanitariamente a una amplia gama de personas que estaban fuera del sistema y que no podían ir a atenderse a un hospital por no tener cobertura. La idea y la idiosincrasia de Estados Unidos es esa, como la nuestra es beneficiar a la salud pública, y muchas veces la discusión es, hay discusiones bizantinas en torno a aquellos que defiendan la salud privada, tildándolos de traidores, tildándolos de neoliberales, tildándolos de tantas cosas, y siempre se trata de proteger a la salud pública como un latiguillo, como algo, si se quiere, una verdad revelada, ¿no? Y no es tan así, según la opinión que esta cátedra sostiene, y tampoco es tan así lo de Estados Unidos, ¿no? También teniendo en cuenta la idea y la necesidad del equilibrio, partiendo de la base de lo que nosotros explicábamos. Ningún sistema sanitario, ni el público ni el privado, solos pueden, ¿no? Concretamente, el coronavirus lo determinó. Lo único que hizo esta pandemia fue poner blanco sobre negro en las necesidades del sistema. Si los sistemas no colaboraban entre ellos, el sistema de salud pública colapsaba a los 10 días. Eso es un hecho y es una realidad incontrastable. Obviamente que sin el soporte y sin las reglamentaciones y sin la cooperación del Estado en el sistema sanitario privado, también muchas veces el sistema sanitario privado podría haber en otras épocas sucumbido, ¿no? Entonces estamos frente a corrernos de la discusión de salud pública a salud privada y analizar cada caso en particular y con la idiosincrasia de cada caso. En Estados Unidos, entonces, teniendo en cuenta esta idea fundante de, si se quiere, propender hacia, más que nada, no lo que es desarrollo público del derecho a la salud, sino básicamente la iniciativa privada, en este marco es en donde se enrola la teoría de la justicia de John Rawls. Tienen que tener en cuenta esto y analizarlo así, de manera tal que ustedes puedan entender que es una teoría filosófica partiendo de la base de la idiosincrasia del pueblo norteamericano. No es una teoría de la justicia elaborada por ejemplo, un filósofo argentino, que puede tener o estar imbutido de otra analogía, ¿no? ¿Qué es lo que genera esto? ¿Y por qué se sigue hablando de la teoría de justicia de John Rawls? Porque en Estados Unidos siempre se ha beneficiado al propender del desarrollo farmacéutico, desarrollo en el ámbito sanitario, de la empresa como tal, ¿no? Esto John Rawls no lo desconoce y en realidad lo que hace es plantear, él lo que hace en realidad es el derecho a la salud de una posición contractualista. ¿Cómo explica él el derecho a la salud desde una posición contractualista? Él plantea, como todo contrato social, tenemos dos etapas, el estado de naturaleza y el estado civil, si se quiere, ¿no? Esa es la mejor forma en la cual nosotros podemos caracterizar a la faz contractualista. El estado de naturaleza es básicamente la posición originaria. La posición originaria, o la posición en la cual se encuentran todos los hombres y mujeres en una determinada sociedad, él la plantea, y parte de la base, de caracterizarla bajo una idea que él tiene, que en realidad algunos plantean que es una hipótesis, yo quiero plantear que en realidad es una utopía. Bien sabrán ustedes diferenciar lo que es la hipótesis, o sea, un supuesto realizable, de lo que es una utopía, que es lo que se puede aspirar pero que nunca va a suceder, ¿no? Él plantea una hipótesis, yo la quiero plantear como una utopía. Tratemos de seguirle la idea de lo que quiere plantear John Rawls y no discutamos si es posible o no es posible esto. Él plantea la hipótesis de que en el estado de naturaleza existe lo que se denomina el velo de ignorancia. El velo de ignorancia, concretamente, ustedes se lo tienen que graficar en la computadora, pueden entrar, velo de ignorancia,
y les va a aparecer John Rawls, y les va a aparecer una imagen de la justicia clásica, que es la que nosotros tenemos, que es básicamente la de la dama con la espada en una mano, con la balanza en la otra y con sus ojos vendados. El velo de la ignorancia es básicamente, él plantea que es básicamente esa venda en los ojos, ¿no? ¿Por qué en los ojos? Porque básicamente él exterioriza o entiende que la capacidad o incapacidad, las ventajas o desventajas iniciales que puedan llegar a tener los hombres y mujeres en esa misma sociedad van a estar veladas, ¿no? Van a estar cubiertas. Y como van a estar cubiertas, se parte de la idea de una igualdad, ¿no? Muchos discuten el concepto de igualdad, si John Rawls le quiso dar esa extensión o quiso plantear un concepto más relacionado con la equidad aristotélica, ¿no? Que en realidad, si se quiere, si vamos al terreno de la práctica, yo lo plantearía más del lado de la equidad, porque esa igualdad es algo ilusoria, o se torna ilusoria cuando ese velo desaparece. Ustedes imagínense, vamos a un caso concreto y de las últimas décadas. Vamos al atletismo. A mí me gusta ver atletismo. Me sentí maravillado en las últimas décadas con las actuaciones de un atleta por autonomacia, un corredor. Ustedes ya sabrán a quién me refiero. Usain Bolt, que era un jamaiquino. Récord en los 100 metros, récord en los 200 metros, récord en los 400 metros. Un atleta superlativo, un atleta de otro planeta. Bueno, este ejemplo se plantea desde la base de entender que en la posición originaria nosotros estemos compitiendo contra Bolt, porque en realidad tenemos Usain Bolt por todos lados alrededor nuestro. Imagínense ustedes en el ámbito de la educación, en la educación universitaria. Imagínense las diferencias que pueden llegar a haber entre todos ustedes, de múltiples estirpe, con estirpe no solamente económica, de suerte, como se dice vulgarmente, suerte. En realidad, posición económica, posición social, posición cultural. No, nadie puede negar la diferencia que puede llegar a haber o el obstáculo que puede llegar a tener un alumno que tenga una determinada educación preparatoria a otro que tenga otra determinada educación preparatoria. No estamos diciendo ni de mejor ni de peor. Quizás está más, y ahí y miren a lo que planteo yo, quizás uno esté más orientado hacia la especialidad del derecho y otro esté más orientado hacia la especialidad de las ciencias sociales. Y ahí ya hay una diferencia. No nos metamos en en educación pública, perdón, educación privada. No nos metamos en si el colegio público es mejor o peor que el colegio privado. Metámonos en las especialidades. Estamos hablando de una carrera de grado. Imagínense para arriba lo que es. Carrera de posgrado, maestría, doctorado. Hay diferencias y siempre las va a haber. Eso es lo que plantea John Rawls. Las diferencias siempre van a existir, pero nosotros tenemos que garantizar al menos desde la largada un velo de ignorancia, si se quiere, para que las personas que estén compitiendo entre ellas no noción de que puedan tener diferencias entre ellas. Es difícil llevarlo a la explicación y es difícil llevarlo a la práctica. Yo hablo de Usain Bolt y ustedes me plantean, imagínense ustedes corriendo una carrera con Usain Bolt, ¿cuál sería la forma de lograr esa equidad? Salir de la misma meta de largada con los ojos vendados sería Usain Bolt hace 100 metros en 9 segundos 58 centésimas, que fue el récord absoluto que marcó, histórico. Ustedes pueden llegar a hacer los 100 metros en 11, 12, 13 segundos, con suerte. 15, diría yo. Si no les agarra un esguince, 20. Si llegan a terminar 100 metros y no se desgarran antes. Entonces, ¿cuál es? Y ahí es donde yo quiero plantear la idea de la utopía. Pero sigamos, ¿cuál es la idea de la hipótesis de John Rawls?
Bueno, él trata de plantear que la equidad se lograría a través de ventajas, que aunque las personas no las conocieran en un primer momento, las puedan llegar a conocer una vez caído ese velo de ignorancia y las pudieran aprovechar. Acá entonces se está tratando de equilibrar la balanza antojadizamente, pero es muy sutil la ventaja que pretende otorgar Rawls. Por ejemplo, en esa carrera de 100 metros quizás los hace largar en el metro 10 a ustedes, o en el metro 15. Y quizás de esa manera se logre equiparar. Ahí es donde radica la diferencia entre las teorías liberales filosóficas, como la de John Rawls, y las teorías eh, socialistas, si se quiere, que plantean que en realidad el Estado debe intervenir. En este caso, si se quiere, a Usain Bolt le sacarían una vuelta para que ustedes lleguen, entonces equiparar esa situación y poder sobrellevar esto. Claro, que cuando el velo de ignorancia se cae y esa ventaja sutil que les ha dado John Rawls en la teoría, que es muy difícil de comprobar en la práctica, existe, cuando se cae ese velo de ignorancia, entonces ustedes están viendo que tienen a un morocho de 2 metros al lado de ustedes o 10 metros atrás, que viene como un bólido corriendo. Bueno, ahí es donde básicamente le sale a la, el concepto o el sentido liberal. Ahí es donde plantea entonces que el Estado no debe intervenir. No debe intervenir más allá de asegurar una posición originaria. Entonces ahí está la competencia, plantea John Rawls. Ahora, ¿qué es lo que plantea él como elementos de ventaja, si se quiere, que deben asegurarse? Bueno, acá es donde entra el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque John Rawls plantea que esta equidad se logra a través de garantizar por parte del Estado determinados bienes primarios. Él habla de bienes primarios. Y uno pensaría que es un filósofo socialista, porque plantea bienes primarios. Y no, es un filósofo norteamericano, basado en la libertad, pero con un sentido de responsabilidad social más elevado que otros filósofos, como otros que vamos a ver. Estos bienes primarios que él debe entender que deben garantizarse son salud, el derecho a la educación y el derecho y el deber del Estado a la seguridad. Concretamente esos tres elementos, obviamente con el manto que debe bendecir todo, que es la libertad, ¿no? Sin duda alguna. Sin libertad no podemos gozar de todos esos derechos, ya lo planteamos infinidad de veces. El concepto de libertad ya va más allá de la idea del pleno goce de los derechos. Sin libertad no se gozan los derechos. Es como decir que el derecho a la salud se puede gozar, pero si no se reconoce la dignidad del ser humano, no podemos entender que se garanticen derechos. Imagínense ustedes que Hitler sacara un decreto que garantizara el derecho a la salud a todas las personas. Claro, pero esto sería una trampa, porque ¿a quién consideraba persona él? ¿No? La dignidad, el concepto ético de la dignidad, de considerar a la persona en un criterio relativista, ¿no? Un criterio kantiano, a un ser con una determinada libertad y una capacidad para poder decidir, es lo mínimo indispensable. Sin esto nosotros no podemos estar hablando. O sea, que bajo el manto de la libertad y de la dignidad tenemos bienes primarios, bienes básicos, que él dice que deben garantizarse y que el Estado no puede mirar para otro lado. Entonces acá tenemos una teoría filosófica bastante acomodada a la realidad que tenemos actualmente. La utilizó, quiero cerrar la idea de John Rawls, el Obamacare fue un plan de salud universal en Estados Unidos que llevó adelante Obama, pero a través de su secretaria de Estado, que fue Hillary Clinton, candidata presidencial, perdiendo las últimas elecciones con el actual presidente Trump. Hillary Clinton tomó para poder realizar el andamiaje filosófico de este plan, porque un tipo de plan en un país organizado y que se digne de ser tal, tiene que tener un andamiaje filosófico. Y concretamente, cuando hablamos del andamiaje filosófico que utilizó Hillary Clinton para el Obamacare, fue la teoría de la justicia como imparcialidad de John Rawls. Imagínense la importancia que ha revestido esa teoría para los demócratas, en este caso en Estados Unidos, que utilizaron esa teoría como base para poder desarrollar su postura. En la antinomia de esta postura está otro
filósofo norteamericano se llama Roberto, como Robert Lewandowski, el jugador Robert Nozick. N-O-Z-I-C-K, Nozick. Robert Nozick, ¿qué plantea? Él plantea básicamente la teoría del estado mínimo. Bueno, en la contrariedad a esta teoría de la justicia como imparcialidad, él plantea en realidad que no hay un estado, no hay un velo de ignorancia, las personas en su posición originaria ya conocen sus ventajas y desventajas, están unidos en una sociedad en la cual existen reglas básicas de convivencia, estas reglas no se pueden romper, pero él plantea que estas diferencias no deben achicarse, no deben limitarse, cada una de las personas tendrá la capacidad que tenga o por la suerte o por sobrellevar esto, y el Estado no debe intervenir para nada, ¿no? Por eso habla del Estado mínimo o habla del denominado Estado ultra mínimo, ¿no? Él habla de distintos estadios del Estado, valga la redundancia, ¿no? Los estadios son las etapas del Estado. En un primer momento se va reduciendo la faz burocrática, para ir siguiendo reduciendo la faz de servicios, para ir terminando con un Estado que lo único que debe hacer en su esencia es controlar, ¿no? Esta teoría fue la que quisieron utilizar en la Argentina en varias épocas. 76, con el gobierno militar de Martínez de Oz, quiso plantear esta teoría. En los 90 se planteó. Pero se planteó con una teoría básicamente acorde a lo que es la Argentina, ¿no? Tengamos en cuenta esto, fue un neoliberalismo a la Argentina, porque el neoliberalismo se aplicó en Alemania, se aplicó en España, se aplicó en Italia, y no tuvo las consecuencias funestas que tuvo en Argentina. Es una teoría económica y política que tiene un ámbito de acción y un ámbito de aplicación determinado en el tiempo, ¿no? Es como, por ejemplo, un analgésico, ¿no? En el cuerpo. Calma el dolor por un determinado momento, pero si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Esto me hace acordar de alguna publicidad muy conocida. Entonces, el analgésico corta, pero después tienen que venir las medidas de fondo, que es lo que pasó en Argentina. En Argentina teníamos un diagnóstico claro: hiperinflación, vaciamiento de reservas, crisis económica y social, desempleo. Estamos hablando de antes de los 90, ¿no? Que cuando llega el presidente que llegó, lo primero que se le ocurrió fue cortar esa inflación con un plan, convertibilidad, 1 de abril del 91. Pero el plan de la convertibilidad fue, obviamente, ese analgésico, si se quiere, ¿no? Fue el corte. Pero luego de ese corte, lo que debía venir era el fundamento del neoliberalismo. Nunca vino. El fundamento del neoliberalismo eran reglas claras, era control por parte del Estado. Las empresas de medicina prepaga en materia de salud nunca fueron controladas en los 90. La ley de empresas de medicina prepaga, ustedes googleen después medicina prepaga, no fue sancionada hasta después del año 2010. Estamos hablando que el presidente que estuvo en los 90 terminó en el 99 y ese sistema político terminó con una crisis en el 2001. O sea que después de 10 años recién se llegó a una ley que regule las empresas de medicina prepaga, que las controle, ¿no? Como tales, porque no es una mera sociedad que produce chupetines o que vende camperas, sino que está brindando uno de los servicios esenciales de la persona como tal, que es el derecho a la salud. Tiene que tener una regulación específica con normas claras para que básicamente no se produzcan abusos, como de hecho se produjeron. Y esto en todos los ámbitos de la administración, ¿no? Se redujo el Estado sin ningún fundamento, se ampliaron, se abrió, si se quiere, las importaciones libres, destruyendo lo que era el derecho a la si hay algo que el neoliberalismo plantea, o que Robert Nozick plantea, es la competencia. En el 90 se eliminó la competencia, porque era más negocio importar paraguas chinos por $1 que producirlos aquí, porque el Estado no ponía reglas claras, porque el Estado no fomentaba la producción interna, ¿no? Entonces, ni uno ni otro tienen la verdad. Obviamente, la teoría de Robert Nozick es animal en el sentido
de que va al hueso, digamos, ¿no? Corta con cauteriza la herida, ¿no? Para que uno no muera desangrado, pero luego tienen que venir las medidas de fondo. Medidas de fondo que en Argentina no vinieron. Medidas de fondo que en España vinieron. Imagínense la idea de la competencia en España. España tiene un PBI considerable, hoy en día afectado más entre un 20 y un 25% por la caída del turismo, ¿no? Es una industria que genera y mueve millones, y la desarrolló un gobierno liberal, seguido de la recuperación lenta económica de González, de Felipe González, la desarrolla el turismo un gobierno liberal, como era el gobierno de Aznar. Acá no hay recetas por parte de la ideología desde una orientación política. Es a largo plazo, ir desarrollando la idea, ¿no? Y siempre dar el espacio a que no nos tenemos que encasillar en una situación excluyente o exclusiva, ¿no? No es todo salud privada, no es todo salud pública, hay grises, ¿no? Y debe fomentarse la libre competencia. Esto es, si se quiere, como resumen de la idea de lo que yo les quería plantear desde el punto de vista de salud pública de la edad. Concretamente, para avanzar en lo que es la bioética, a mí me interesaría mucho plantearle 2 o 3 cositas muy reducidas en cuanto a, por ejemplo, algo que muchos lo vemos con la introducción de la tecnología y hoy en día los medios de comunicación, comenzando por la radio en la década de los 60, 50, pasando por el televisor en la década de los 70 y hoy en día la internet, el medio de comunicación absoluto, que engloba todo, porque tenemos canales dentro de Internet, porque tenemos radios dentro de Internet. Internet es básicamente un semidios que ha, si se quiere, conglomerado y aglobado todo lo que es la tecnología, y es una herramienta que se debe utilizar, pero que se debe utilizar responsablemente. Concretamente, en relación a esto y al derecho a la salud, siempre me ha ruido una situación que se da, como es básicamente la caracterización de la publicación o la publicidad, o la publicidad que se le da en los medios masivos de comunicación a consumo de medicamentos, ¿no? Es algo que siempre me ha hecho ruido, que siempre me ha hecho pensar, o que da para pensar desde el lado de la bioética. Hoy en día nosotros lo tenemos más que nunca, ¿no? Con el tema de la pandemia mundial y tratando de buscar, además de la vacuna milagrosa que tiene que aparecer para que podamos tener nuevamente una vida medianamente normal, pasando por sueros milagrosos de caballo, suero equino, pasando por tratamientos con cócteles de drogas, ¿no? Hasta muchas personas han sugerido al aire inyectarse cloro, ¿no? El cloro para contrarrestar los efectos del coronavirus, ¿no? Entonces, está dando vuelta en las redes sociales y en los medios de comunicación, muchas veces cuando apunta hacia los medicamentos, va generando distintos tipos de problemas, si se quiere, dilemas, ¿no? Por un lado, como punto número 1, tenemos que tener en cuenta que esta publicidad muchas veces se hace de forma abierta o se hace de forma encubierta. ¿La forma encubierta cuál es? La sugerencia, ¿no? Muchas veces no te dicen, te duele la cabeza, tomate esto, sino que van hacia la sugerencia. Esto también, no hay que ser ingenuos. Muchas veces la sugerencia está pensada, esto está pensado por especialistas en la materia, que deciden cómo comunicar, de la manera que se comunique y cómo llega, ¿no? No llega determinada información a determinados grupos etarios de la misma de otros grupos etarios o grupos sociales distintos, ¿no? Que comparten distintas creencias, que comparten distintas ideologías, ¿no? Por eso es que hoy en día la forma de comunicar se ha vuelto mucho más encubierta o mucho más subrepticia que directa, porque obviamente si nosotros estamos ofreciendo un medicamento abiertamente por un medio de comunicación y esto
no tiene ningún tipo de aval científico, de comprobación o de regulación, es muy fácil ubicarlo y básicamente denunciarlo y hacerlo cesar, ¿no? Muchas veces tenemos que ir más allá y ver más allá, con las sutilezas, con la forma de publicación encubierta, ¿no? Los mensajes, y esto es muy importante, el mensaje equivale al discurso. El discurso es algo muy importante. El discurso es la forma de filosofar más clara y más concreta que nosotros tenemos hoy en día. Todos filosofamos en distintos niveles o con distintas temáticas, pero todos filosofamos. El discurso es la forma que nosotros tenemos, la retórica, ya lo dijo Aristóteles, escribió un libro sobre eso, o varios tomos, sobre la retórica, cómo es el arte de filosofar, cómo es el de llevar adelante una idea y discutirla. Platón, obviamente, con sus diálogos platónicos también, el diálogo, la palabra, el mensaje, el discurso, todo esto entonces apunta hacia la forma de comunicar. ¿Cómo va a ser esta forma de comunicar? Bueno, muchos hablan de que, por ejemplo, los mensajes en relación a la publicación o publicidad destinada a la venta de medicamentos inducen muchas veces a la automedicación. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es el mensaje subrepticio. La automedicación, a vos no te están diciendo medicate, sino que te están diciendo subrepticiamente que te mediques. Se está propugnando hacia o impulsando la automedicación, ¿no? Esto básicamente, la automedicación apunta, si se quiere, a lograr por parte de los comunicadores y por parte de las empresas que promocionan el producto una, si se quiere, cobertura o una forma de evitar determinados juicios por tender hacia recomendar determinado medicamento, ¿no? ¿Cómo se cubre? Muchas veces se plantea subrepticiamente el mensaje, se apunta hacia la automedicación, pero en el graph, en la publicidad o en las etiquetas mismas de los productos plantea cualquier duda, consulte a su médico. Frase que a nosotros nos parece tan automática y tan real, no deja de ser cierta, ¿no? Consulte a su médico. ¿Quién consulta a su médico para tomarse una aspirina? ¿Quién consulta a su médico para tomarse una pastilla para regular la, la forma en la que debe la sangre desarrollarse en el cuerpo, para evitar trombosis, para evitar... Muchas veces no se consulta y se ingieren medicamentos sin ningún tipo de consulta o de aval técnico, de aval médico. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay un mensaje subrepticio, ¿no? Por el otro lado, básicamente, el mensaje apunta hacia la forma de, si se quiere, difundir una falsedad en la autoridad científica, porque en realidad no hay una autoridad científica que a nosotros nos esté diciendo este medicamento está comprobado, este medicamento está avalado, ¿no? Acá hay una forma de falsificación de la autoridad científica, se lo evita, se lo evade. Otro, por ejemplo, otra forma de mensaje es aludir a investigaciones científicas que no están corroboradas. ¿Por qué? Porque a ustedes el mensaje les llega, les impacta y ustedes van al consumo. Básicamente el mensaje en la tecnología, aplicado a la tecnología, apunta hacia el consumo, al consumo inmediato. Esto básicamente no permite que ustedes salgan de su casa y vayan a un médico a consultar a ver si en realidad esta investigación científica está corroborada. No, ustedes van y consumen. Apunta hacia al obrar en caliente, no obrar en frío, ¿no? Como se dice. Otra cosa, por ejemplo, banaliza el consumo de medicamentos, ¿no? ¿Por qué digo que lo banaliza? Lo hace común, ¿no? Lo hace como que si ustedes fueran a un supermercado a comprar una Coca-Cola, o una bebida gaseosa, o un kilo de carne, ¿no? Apunta hacia que en realidad consumir un medicamento no es ni más ni menos que como un hecho de consumo más, como si fuera consumir uno de estos productos que yo les estoy diciendo. Entonces, consumir una pastilla por el dolor de cabeza, por una migraña, es lo mismo que tomarse una gaseosa o tomar un jugo o consumir un determinado producto.
Básicamente, ¿cuáles son las causas? Básicamente orientadas hacia a este boom, digamos, de mercantilización del derecho a la salud y de las mercancías sanitarias. Bueno, la primera, obviamente, el afán de lucro, ¿no? La causa es el afán de lucro, el primero, la comercialización en los fabricantes llega a determinado punto y la inventiva ha llegado a determinado punto que buscan las estrategias de mejor marketing y comercialización de sus productos. Por el otro lado, básicamente, articulan con los medios de comunicación, como decimos. Primero con la radio, nos escuchábamos a Fontana recomendarnos, un gran, fallecido recientemente, un gran locutor, apostando a la claridad de su voz y a su seriedad, nos inducía a consumir medicamentos. Desde Fontana en la radio, pasando por la televisión en las últimas 3, 4 décadas, y hoy en día ya Internet. Ya ni siquiera, ustedes vean cómo vamos banalizando el consumo de medicamentos. Primero era una persona que daba cierto punto de seriedad o cierta apariencia de seriedad. Después, un medio de comunicación que aparentemente, si lo dice en la televisión, está bien. Y hoy en día directamente googleamos. Hoy en día ni siquiera apuntamos a corroborarlo o a autoconvencernos, ya googleamos. Entonces, me duele la cabeza, ¿qué tomo? Y ahí te tira 3 o 4 sugerencias de acuerdo al señor Google, cuánto le giró por mes determinada empresa, va a estar en primer criterio, segundo criterio, tercer criterio de búsqueda. Esto es, apunta, digamos, a la explotación de los medios de comunicación. Bueno, por supuesto, la causa de este consumo es la automedicación. Esto es un hecho, la cultura de la automedicación llegó hoy en día para quedarse, ¿no? Las causas de esto también apuntan muchas veces al respeto de la autonomía del paciente y la bioética también ha hecho mucho de esto. No obstante, también ha hecho mucho de lo otro, el derecho a la información, ¿no? Pero claro, obviamente, ¿quién se informa antes de medicarse? Muy pocas veces. Muy pocas personas. Esto apunta hacia el consumo rápido y al consumo en masa. Se apunta básicamente entonces, como decimos, a la falta de información. Ahí es donde está la vulnerabilidad del paciente. El paciente está vulnerable porque no tiene información. Porque aunque ustedes googleen, muchas veces la información no les llega como les debería llegar. De las personas que les deberían llegar, en la forma que les debería llegar. Entonces el paciente está vulnerable. En temas científicos el paciente no se puede meter porque no los interpreta. Entonces ahí vamos al consumo. Obviamente también la mercantilización de la salud creció paralelamente a la devastación del sistema de salud pública. Y esto es un hecho, porque en realidad también el sistema de salud pública, que tiene una responsabilidad de difusión y de información, si no está ahí para informar y para difundir, perdón, si no está para difundir o informar, tenemos un problema. Entonces, la autoridad de salud tiene un inconveniente que no llega, digamos, a la población. Entonces, ante la ausencia de la institución pública, apunta hacia donde puede conseguir información. Consigue en la red, consigue en lo privado, consigue en la mercantilización de la medicina. Y, obviamente, y esto es muy importante, porque hoy en día hoy en día seguimos discutiendo la forma de control que tiene que ejercer el Estado sobre los medios de comunicación. Es una pelea y una discusión de toda la vida. No es de hace 5 años, de hace 10 años con una ley de medios que se quiso aprobar y se aprobó. No es de ahora con un determinado instituto que pretende censurar información que no esté verificada, ¿no? Es de toda la vida. Pero hoy en día tenemos la tecnología y la información a través de Internet que corre mucho más rápido. Entonces, tenemos un Estado bobo, no el argentino, sino en todo el mundo, que no puede controlar todos los contenidos que se suben a Internet. Entonces, debe establecer prioridades y debe comenzar a analizar esto de la manera en la cual pueda proteger los datos que se publican a través de los medios de comunicación insertos en la tecnología. Esto no es orientado, les repito, hacia este observatorio de noticias periodísticas, no lo apunto a eso, apunto a más allá de eso, apunto a entender que cuando hablamos de derecho a la salud, la institución que por autonomía debe defender el derecho a la salud, que es el Ministerio de la Salud de la Nación y de las provincias, tienen que articular necesariamente la información y los mecanismos de control para que esta información llegue
de la mejor manera posible a los destinatarios y que no se produzcan abusos en el medio, ¿no? Como último, desde los principios de la bioética, ¿cómo nosotros nos vemos afectados o qué mirada tiene la bioética desde su función con este tema de los medicamentos y la tecnología? Bueno, desde el punto de vista básicamente de la no maleficencia, si se quiere, que es uno de los principios de la bioética, un subprincipio de lo que es la beneficencia, el principio de la no maleficencia formaría parte de la bioética. Bueno, por un lado, básicamente lo que hace es ignorar el riesgo que existe del consumidor que no tiene precaución, el consumidor incauto que se dice, ¿no? Ese consumidor que no toma las medidas de seguridad, ¿no? Para poder consumir un producto sanitario que pueda generar un daño irreversible en su salud. Aquí se está afectando con el principio de no maleficencia, ¿no? Obviamente, no hacer el mal, ¿no? Si nosotros no controlamos esto, no estamos beneficiando a no hacer el mal, ¿no? Por el lado de la beneficencia, básicamente, el quitar o el privar de información veraz y completa, ¿no? Del derecho a la información, que es uno de los elementos fundamentales tanto de la autonomía como de la beneficencia por parte de la bioética, es importantísimo resaltarlo, ¿no? Porque si nosotros no tenemos la información veraz y completa que llegue de manera tal que nosotros la podamos procesar, también eso es importante, porque puede llegar la información en siglas y que nosotros no la podamos procesar, tiene que llegar para que nosotros la entendamos y la procesemos. Si no, obviamente se está rompiendo con el principio de beneficencia. Desde la autonomía, claramente, esta idea, si se quiere, de que la Internet y que las tecnologías nos van a proteger, ¿no? Si se quiere, sugiriéndonos los medicamentos que se ajusten a nuestras necesidades del momento, es exacerbar un falso paternalismo, ¿no? Es volver a la idea del médico paterfamilias, ¿no? De ese médico de familia que era paternalista, que era el que protegía a la familia. Bueno, hoy en día ese médico protector está en la red, ¿no? Es un absurdo considerarlo así, pero es una realidad. Se afecta la autonomía de la persona y de la capacidad de libre decisión. Y por el otro lado, obviamente, y lo más importante, muchas veces es que desde los criterios de la justicia no existe justicia distributiva en este caso. ¿Por qué? Porque se desprotege a los más vulnerables. Obviamente que nosotros estamos en un estadio de maduración, nosotros digo, docentes, alumnos, estudiantes de una universidad, ¿no? Con un grado de maduración social, de comunidad, de sentido de pertenencia, cultural, educativo también, determinado, que muchas personas no se encuentran en este grado de evolución, ¿no? Sino que están involucionados en ese sentido. Entonces son vulnerables. ¿Y quién los protege a todos ellos? Básicamente debe ser el Estado. Y el Estado mira para otro lado, no este Estado, sino todos los Estados. Entonces nadie resuelve esa cuestión de fondo, que es básicamente la del acceso a la información, no como regulación y control pura y exclusivamente, sino garantizar que el acceso a la información sea adecuado y que se puedan tomar las medidas y las decisiones por parte de los pacientes, que somos todos nosotros, de los consumidores, en este caso porque es derecho de consumo esto, de una forma más responsable, de una forma más adecuada y de la forma más beneficiosa, ¿no? Para nosotros y para el sistema que sea posible. Bueno, esa era la idea mía de plantearles algunas cuestiones relacionadas con la bioética del día de hoy. Es muy lindo hablar de bioética en el plano dogmático, en el plano teórico, pero es interesante también plantearlo, como fueron estas últimas dos clases, de puntos más prácticos, ¿no? Puntos más reales de dónde puede la bioética opinar y de dónde puede participar la bioética. Obviamente que luego la participación bioética se ve más que nada en la cancha, en las clínicas, en los hospitales, pero desde el punto de vista legislativo puede haber, ¿no? Desde la actividad política, la bioética política tiene que apuntar hacia dar estas discusiones y analizarlas. Desde el punto de vista de la justicia, ni hablar. Nosotros como auxiliares del derecho
todos nosotros, que ya ustedes están por recibir, otros estén trabajando ya en la profesión desde un lado o del otro, tienen que entender y comprender todos estos criterios. Tengan en cuenta ustedes que la bioética apunta a muchas disciplinas, pero que se desarrolla mucho en el derecho a la salud, y que hoy en día nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia, y vamos a la justicia terrenal, no la federal, la provincial, no hay juzgados especificados en temas de derecho a la salud y de bioética, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que acciones de amparo, ¿no? Protecciones de derechos sanitarios básicos, pueden llegar a tener que ser resueltas por jueces civiles que muchas veces no tienen dentro de su personal, porque la idea de iura nobis curia, el juez conoce todo el derecho, es una aspiración, ¿no? No lo entendamos como una afirmación porque es imposible. Bueno, los colaboradores del juez muchas veces se tienen que poner a estudiar de cero temas que, si se quiere, apuntan no hacia un quehacer civil y comercial, sino básicamente un quehacer social, ¿no? Muchas veces cuando un amparo cae en un juzgado civil y comercial, yo trabajo en un juzgado civil y comercial y lo veo todos los días, muchas veces sucede que se estudia desde cero. Obviamente que está bien estudiar desde cero la causa, no todas las causas son iguales, no se aplican las mismas recetas para cada una de ellas, pero qué interesante sería, digo yo, como muchos propugnan tribunales de consumo, que es importante, como muchos otros propugnan tribunales ambientales, que también es esencial, plantear tribunales o juzgados con una especialidad en el derecho a la salud, ¿no? Porque desde el punto de vista bioético, mucho más. Imagínense ustedes, no estamos hablando de juzgados en el cual exclusivamente trabajen abogados, ¿no? Estamos hablando de juzgados interdisciplinarios, en donde haya un sociólogo, un psicólogo, un médico, ¿no? Todos trabajando en conjunto y tratando de dar una mejor resolución al caso, porque nosotros nos llega un amparo y hacemos lugar al amparo y ordenamos a la obra social o a la empresa de medicina prepaga a dar cumplimiento, pero quizás no termina ahí el asunto, ¿no? Quizás detrás de todo ello hay, y que de hecho hay, detrás de todo ello hay una persona, y que la persona nunca la vemos. El destinatario del derecho a la salud es la persona. Lo que nos olvidamos, aquellos que estamos, digamos, en una función jurisdiccional, muchas veces que detrás de todo esto hay personas. Y las personas sienten y piensan, y tienen sentimientos, tienen este, opiniones, y no se las escucha muchas veces. Muchas veces se resuelven amparos, bueno, de hecho las medidas cautelares se resuelven en inaudita parte, obviamente, pero luego un amparo puede durar años, décadas, para poder resolver la cuestión de fondo y quizás muchas veces con una mirada mucho más contemplativa de las incumbencias profesionales de cada una de las disciplinas, con una mirada interdisciplinaria, ¿no? Se pudiera llegar a una resolución mucho más justa, que es en realidad lo que nosotros tenemos que plantearnos y entender si estudiamos derecho, propender a la justicia, ¿no? Llegar a la verdad es muy difícil. Quizás la verdad es algo que no lo plantearía ni siquiera filosóficamente, no me animo a plantear qué es la verdad, porque no la tengo, obviamente, y nadie me la ha revelado, y no creo en la verdad revelada. Obviamente, la idea de complementar una situación, una realidad, una determinada realidad con una mirada más allá de la jurídica sería muy interesante para lo que es la bioética y para el desarrollo de la disciplina, nada más que ello. Bueno, de mi caso yo dejaría acá, yo no sé si tiene alguna consulta o duda o opinión al respecto de alguno de los temas que hemos hablado. El doctor Salvador seguramente la semana que viene les dé clase a ustedes, ya estamos acercándonos hacia la mitad del bimestre, cuatrimestre, o trimestre, ya no sé cómo plantearlo, pero bueno, la idea nuestra es quizás hacer un corte la próxima semana va a dar horario, quizás la próxima mía hagamos algún trabajo práctico de reflexión, pero que lo vamos a hacer acá en clase, no lo elaboren en la plataforma, sino que yo les voy a dar los elementos en la plataforma para que ustedes cuando nos encontremos acá en vivo reflexionen y opinen acerca de un determinado tema y comencemos a conversar y a desarrollar el discurso, ¿no? Que es básicamente lo que ustedes, esas herramientas discursivas que son las que van a necesitar al momento de ejercer la profesión.
ya son casi abogados, son cuasi abogados y ya evidentemente necesitan de esta herramienta discursiva que quizás en el plan de estudio nuevo está como asignatura, en el plan de estudio viejo no. Entonces nosotros pretendemos que ustedes comiencen, si quieren, en ese desandar de opiniones, llegar, digamos, a propios pensamientos. Así que, sin más, los invito a la próxima clase a asistir a la clase del doctor Salvador. Conmigo van a tener la próxima, yo me voy a comunicar con ustedes vía campus virtual. Cualquier duda o consulta me la mandan por el campus o por el mail mío. ¿Qué más les iba a decir? Esta clase para aquellos que no hayan podido asistir o si se les ha cortado en algún momento, no sé cómo fue la conexión. Evidentemente, siempre grabar la clase es mejor, así que yo la estuve grabando, la voy a desgrabar y la voy a subir al campus virtual, así ya la tienen ustedes disponible ahí. Y bueno, no sé, si no tienen más preguntas, les deseo buenas tardes y sigan con sus quehaceres. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y nos vemos la próxima clase.